La antigua Grecia tiene como precedente las civilizaciones egeas, una serie de pueblos que se desarrollan en torno al mar Egeo y que tienen una cultura común. Son tres: la Cicládica, un archipiélago que es un conjunto de islas en forma de círculo, en forma de ciclo, por eso Cicládica; la Minoica, que se desarrolla en la isla de Creta, con la lineal A, escritura lineal A, y el palacio de Knossos; la Micénica, en Grecia continental, y la lineal B, como escritura precedente de lo que luego será el alfabeto griego. Como cultura común podemos destacar el bronce, lo característico del bronce, y no solo, también el comercio de aceite, lana, vino, esclavos. La época oscura, 1200-776 a.C., podemos decir que es oscura porque las fuentes son escasas. A destacar aquí la transición del bronce al hierro, también el fin de la civilización micénica. La época arcaica, 776-499 a.C., se produce una expansión ¿de quién? De tribus, pueblos indoeuropeos, como son los aqueos, los jonios, los dorios, los eolios, los arcadios. Todas estas tribus tenían en común que venían del tronco indoeuropeo y por tanto hablaban una serie de variantes, pero de una lengua común. Eso le va a dar una cultura común que van a favorecer que se desarrollen las polis, también la moneda, fundamental para las transacciones comerciales, la infantería con los hoplitas y el oráculo de Delfos, que después hablaré de él. Esas polis aumentan la demografía, las ciudades-estado, aumenta la demografía y con eso los conflictos sociales. También ese aumento demográfico hace que necesiten tierras y por tanto que vayan a colonizar otras tierras. Aquí tenemos que destacar el nacimiento de la filosofía y así tenemos que engarzarlo con el alfabeto griego. Sin el alfabeto griego no se entiende la filosofía. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el alfabeto griego incorpora las vocales que se puede leer sin contexto, una cosa que no se podía hacer con el fenicio. El fenicio, deudor. El alfabeto griego es deudor del fenicio. ¿Por qué? Porque toma del fenicio, pero añade las vocales. El griego, el fenicio es semítico, por tanto consonántico, omite las vocales, por tanto se necesitaba contexto para leer. Los sacerdotes, escribas, monarcas, etcétera, eran los que sabían leer. Y ese alfabeto fenicio que venía de Mesopotamia, también babilónico, egipcio, solo podían leer unos pocos. Entonces esa lengua consonántica se necesitaba un contexto. No favorecía el desarrollo de su lectura para otras personas. El alfabeto griego con las vocales se puede leer sin contexto. ¿Por qué hacen esto? Porque comerciaban fenicios, griegos, entonces necesitaban que los marineros leyesen. Recordamos que la escritura surge para contabilidad, para inventario. Entonces necesitaban que los griegos, que los marineros griegos, que muchas personas se viesen leer y escribir, pero gracias a la incorporación de las vocales se puede leer sin contexto. Entonces nace la filosofía, nace un lenguaje que favorece el pensamiento crítico con las vocales. Recordamos esto, fundamental. Pongo un ejemplo. El lenguaje consonántico. El lenguaje consonántico podemos ver, por ejemplo, que vienen también del semítico, por ejemplo, el árabe. Si vamos el árabe, no se escriben la mayoría de vocales. Entonces, si por ejemplo ahora ponemos ND y nos vamos al Génesis, ND pone Dios sacó el mundo de la nada, ND. Pero puede ser, si tú ves ND y no sabes el contexto, puedes decir, lo sacó de la nada, lo sacó de un nido, lo sacó de un nudo. Necesitas el contexto. Entonces aquí las personas eran muy analfabetas, claro, no tenían el alfabeto. Pues con las vocales ahora se puede leer sin contexto. Esto va a favorecer ese desarrollo de la filosofía, de ese amor por la sabiduría. ¿Y qué podemos destacar? 3 grandes etapas. Los presocráticos, todo lo que vaya antes de Sócrates, buscaban el arjé, el principio. ¿El principio de qué? De la física, de la naturaleza. Se preocupaban por la naturaleza. Tenemos a Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro, tenemos a Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Demócrito, Parménides, Empédocles. Son los presocráticos. Siguiente fase, Sócrates, Platón y Aristóteles. Se produce el giro antropológico. ¿Por qué? Porque
en la época clásica, 499 a.C., 323 a.C., se produce el desarrollo de la democracia. Hemos visto las polis, ahora la democracia, gracia, poder, demo, pueblo, fuerza del pueblo, poder del pueblo, con el gobernador Pericles y el legislador Solón y Clístenes, desarrollan esta forma política, como la democracia, y ahí se produce ese giro antropológico. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a preocuparse por el hombre, empiezan a preocuparse por el hombre, por los problemas de las polis, por la ética, por los problemas del hombre conforme a la ética, no tanto de la naturaleza de los presocráticos. Y la tercera fase, la filosofía, es con Alejandro, a partir del 323 a.C., el periodo helenístico. ¿Por qué? Porque Alejandro, ahora lo veremos, conquista territorio, genera un imperio, entonces las personas empezarán a preocuparse, digamos, más por sí mismos, empiezan a desarrollar una filosofía más individual, no tanto por la ética, sino más por el placer de sí mismo o por cómo controlarse a sí mismo. Y así tenemos el epicureísmo y el estoicismo. Muy bien, estábamos viendo la época clásica, hemos visto el desarrollo de la democracia, Pericles y Solón, pero también aquí los jonios se levantan contra los persas. Esto provoca que Atenas, Esparta y todos los griegos, los pueblos helenos, se unan ¿contra quién? Contra los persas. ¿En dónde? En las guerras médicas, primero contra Darío I y después contra Jerjes. Vencen a los persas. Todos conocemos la batalla de las Termópilas, también Salamina, Platea. Y también aquí se produce la guerra del Peloponeso. Esparta está harta de Atenas y vence, en la guerra del Peloponeso, vence con la ayuda de los persas a Atenas. Al final Atenas se acaba recomponiendo. Y para finalizar tenemos el periodo helenístico, 323-31 a.C. Alejandro Magno genera un imperio desde Egipto hasta la India. ¿Y esto qué es lo que hace? La difusión de la cultura. De nuevo, lo importante de los griegos es la cultura, lo que ha quedado para Occidente. Como cultura podemos destacar el Partenón, la Acrópolis, los Juegos Olímpicos, la escultura. El Partenón está dentro de la Acrópolis. La Acrópolis es un recinto sagrado en lo alto de una colina, y donde estaba el Partenón, que era un templo dedicado a la diosa Atenas Partenos. Lo tenemos los Juegos Olímpicos, por todos conocidos, y también la escultura. Cuando acaba el imperio de Alejandro Magno, ya habiendo muerto a él, sus sucesores, acaba, como ya conocemos de otros vídeos, en el 31 a.C., en la famosa batalla de Actium, cuando Octavio Augusto derrota a Marco Antonio y Cleopatra y se hace con Egipto, y acaba el imperio de Alejandro Magno, y los romanos absorberán la cultura griega, que es lo fundamental. La cultura griega, el alfabeto, la filosofía, la escultura, la religión, etc. Es lo que queda de los griegos. También la mitología. ¿Con quién? Con la teogonía de Hesiodo. Fundamental la mitología griega, también muy famosa. Y la literatura de Homero, la Ilíada, la Odisea. Toda esta cultura, yo destacaría aquí la cultura, es lo que luego absorberán los romanos, que veremos en el siguiente vídeo, y lo expandirán aún más de lo que lo había hecho Alejandro Magno.